A veces cuando tú estás en una corporación y manejas decisiones de 1, 10, 20 millones de dólares, Sí, uno tiene cierta responsabilidad en estos cargos, pero es mucho más fácil tomar una decisión cuando estás en una corporación, una relación de dependencia, a cuando estamos sentados tú y yo y decir, tienes que hipotecar tu casa, tienes que claro, comprometer tu casa y ponerla como garantía claro, para hacer un negocio. O tengo que sacar a alguien desde su chamba para claro. que venga a formar parte de nuestro equipo de trabajo. O sea, la responsabilidad que tienes y el miedo que te da de que si tú fracasas, estás dejando en la calle probablemente a 10, 15, 20 Sí, sí, familias de sí. manera directa, estás impactando a otras 10 más. Eso da miedo. Y bueno, y de ahí es ese compromiso de decirte... Hoy tengo sentado frente a mí a alguien que ha construido más que negocios. Ha construido estructura, visión y liderazgo real en una región donde no es fácil sostener una empresa. Miguel Ley es ingeniero electrónico, tiene un MBA y más de 20 años cerrando tratos multimillonarios en telecomunicaciones, banca, aeropuertos, migración y seguridad digital. Es nuestro actual CEO en Grupo Dentology. Pero más allá de los logros, lo que me interesa de él es su manera de pensar, cómo estructura, cómo lidera, cómo toma decisiones difíciles sin perder el propósito. Hoy vamos a hablar de estructura, de liderazgo, de propósito, de cómo construir una empresa desde cero y de qué se necesita para sostener un negocio con alma en esta selva que es América Latina. Bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte en Éxito con Propósito. Muchísimas gracias, Julio. Primero, bueno, excelente introducción. De verdad que a veces uno lo ve y no crees que eres tú, ¿no? Pero la verdad yo le agradezco mucho a la vida estas oportunidades que me ha dado de tener una mochila cargada de experiencias, eh, de gente, sobre todo, de mucha enseñanza, ¿no? Eh, Otra vez, gracias por la invitación al programa. De verdad que te admiro mucho desde la amistad, desde la sociedad. Creo que hemos hecho un súper buen clic. Y ahí empiezan algunos temas de esta plática, ¿no? Propósito. Así es. Y mira, te quiero decir algo antes. Te invito aquí y hay mucha gente que puede venir y nos puede hablar de negocios o cosas, pero yo comparto contigo, somos socios. Miguel Ley es el CEO del grupo Dentology, así que yo te he visto desde muy cerca lo que haces y cómo trabajas, así que toda mi admiración desde este lado y también gracias por tu tiempo y venir aquí. No, no. Y yo quiero empezar con algo que lo puse aquí y lo anoté, porque viendo tu background y todo esto, yo dije, ¿cuándo es que sentiste tú por primera vez que lo tuyo era no solamente vender, sino construir empresas? Y te digo esto porque la gente que vende tiene este charming, tiene esta energía, tiene todo esto que tú tienes, pero muchas veces el tema de la estructura no es tanto lo suyo. Y yo veo que tú tienes tanto el charming como esta parte, pero eres una persona sumamente estructurada. ¿Dónde vino ese? Mira, muy interesante lo que dice Julio. Si yo te digo desde el momento que yo quise hacer algo, algún emprendimiento, hasta el momento que realmente hice un emprendimiento, que el primer emprendimiento fue Dentology, no hubo mucha más preparación, no hubo mucha más cursos o diplomados. Fue un tema de determinación. Fue el momento de decir, ahora lo vamos a hacer. Eh, no hay un momento perfecto, el momento perfecto es ahora, es cuando tú decides hacer las cosas, ¿no? Y realmente, te repito, ¿no? Dentology empieza como una iniciativa de amigos, como querer hacer algo diferente, y así empezó en una servilleta, en ese caso ese proyecto en particular. Pero para mí hay algo muy importante en los negocios y sí quiero comentarle a tu audiencia. Para mí hay tres preguntas importantes: Sí, el qué, el cómo y el por qué. ok. El qué es, bueno, qué queremos hacer, a qué nos queremos dedicar, y hay gente que tiene algún expertise técnico, o otros tienen conocimiento, o otros tienen un producto, o otros tienen un servicio, y eso a veces es fácil definirlo, ¿no? Ok, El cómo es, bueno, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar, a qué mercado vamos a hacerlo, y eso son definiciones del negocio. Pero para mí lo más importante, Julio, es el por qué. ok. Porque el por qué realmente te va a dar ese propósito, esa visión, esa misión que tú quieres decir, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Qué impacto queremos dejar en la gente? Y para mí eso es lo más importante, porque eso, uno, alinea a la gente.
alinea sociedades, alinea intereses. Y una vez que tú tienes eso alineado, todo lo demás es casi anecdótico o consecuencia. Los problemas del día a día se vuelven una anécdota, ¿no? Porque tu visión y tu propósito está mucho más allá, está a 3, a 4, a 5, a 10 años incluso. Y entonces los problemas que pueden ser problemas tecnológicos, problemas incluso de fondo, ¿no? De fondos económicos, o de gente, se vuelven una anécdota, porque tú sabes que lo tienes que resolver, ¿no? Y tu propósito está mucho más allá. Digamos entonces que el porqué, que tiene que ver con el propósito, es lo que sostiene al emprendedor, a la empresa, a la idea y al todo, en la iniciativa. Es eso que en todos los momentos complicados que hay en un emprendimiento son lo que te va a poder hacer que sigas adelante, ¿no? Mira, y te lo digo, para mí es lo más difícil de definir en una empresa y de alinear los intereses de los socios. Te puedo dar muchos ejemplos de mi experiencia. Por ejemplo, Dentology. Sí. ¿No? En Dentology, nuestro propósito es la transformación de la calidad de vida de nuestros pacientes a través de una experiencia en odontología estética dental en el menor tiempo posible. Y eso tiene ciertas palabras que las pusimos ahí, las definimos muy particulares, ¿no? Experiencia, nosotros no vendemos producto, no vendemos servicios, vendemos realmente una experiencia, algo mucho más allá. Cuando hablamos de transformación de la calidad de vida de la gente, nosotros estamos hablando en Dentology que tenemos un impacto funcional. Cuando a alguien le duele una muela, ¿no? Que viene un diente, algo, y bueno, le curamos ese dolor. Pero inmediatamente vienen aspectos estéticos, ¿no? Dice, bueno, me duele, ya me lo curaste, pero oye, pero ¿sabes qué? Los dientes los tengo amarillos, ¿no? O los tengo chuecos, o Sí. Quiero arreglar ese problema. Y una vez que tú arreglas el problema estético, automáticamente viene una mejora emocional en la gente, que es realmente el impacto que nosotros queremos hacer, ¿no? Es donde queremos llegar nosotros. Entonces tú me dices, nosotros hacemos caries, sí, hacemos caries, ¿no? Y ponemos ortodoncia y hacemos diseños de sonrisa, pero no nos quedamos ahí. Nosotros vamos mucho más allá en entender realmente el por qué la persona está aquí. Y eso realmente es el propósito. Y cuando tú tienes eso definido, está muy claro qué es lo que le tienes que decir a la gente, cuándo para tu trabajo, que probablemente nunca pare, porque siempre hay un proceso de evolución, claro, en eso, ¿no? Tenemos un colegio, nosotros somos socios de un colegio también, y en el colegio hacemos transformación de la calidad de vida de nuestros alumnos a través de una educación sustentable. Y otra vez, no, es lo mismo. Hay que hacer temas tecnológicos, integración tecnológica, sí, que pueden durar 1 mes, 2 meses, 10 meses a veces, pero una vez que tú sabes que la educación, en ese caso, es un proyecto a largo plazo, que es un proyecto de todos los días, que tienes un niño ahí al que le estás impactando la vida entera. Mira, si falta papel en impresora, si no hay impresora, claro, o si hay una gotera, claro, eso para ti es algo, por supuesto que es un problema que tienes que atender en este momento, pero se vuelve anecdótico en el tiempo, porque tu visión está a 5 años después que el niño sale de un proceso, de kinder o de primaria, y cómo es la evolución continua, ¿no? Okay. Entonces, otra vez, ahí yo creo que el punto ahí importante es ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos hacer lo que estamos haciendo? Y ahí incluso el hecho de ganar dinero no es menor, ¿no? Claro. Es muy importante, porque para eso armamos iniciativas, ¿no? Claro. Pero eso se vuelve una consecuencia de llegar a cumplir tu propósito. Me encanta. Mira, nosotros hablamos aquí mucho de propósito y nunca lo habíamos abordado tan puntual con cómo va relacionado a los negocios y a la empresa. Creo que en una empresa, con lo que nos estás diciendo, el propósito, además de darte claridad, de sostenerte, contagia y cambia, ¿no? A las demás personas. Tiene algo que ver con los demás. Estás agregando valor. Totalmente. Y yo veo que tú, en tu forma de actuar y de hacer las cosas, buscas mucho el hacer equipo, el hacer el equipo con tu gente con la que trabajas. Entonces, me gustaría que me digas también cómo contagias, cómo entrenas, cómo lideras con tu equipo de una manera en la que tú puedas contagiarles este propósito. Porque una cosa es ponerlo y es muy bonito, ¿no? Cuando te dicen, a ver, ¿qué negocio vas a hacer? El por qué, ¿no? El propósito, tal. Pero ¿cómo llevas tú esto a cabo en el día a día y cómo trabajas esto con tu equipo? Mira, yo tengo un dicho
Sí. Yo digo, si quiero llegar rápido, voy solo. Pero si quiero llegar lejos, voy con mi equipo de trabajo. Me encanta. ¿No? Sonrisa. Sí, no, Directo. totalmente. De verdad que me da mucho orgullo porque ¿cómo llego a eso? Porque se escucha muy bonito, Sí. pero el tema es cómo llegar a eso y te voy a decir, con carencias, ¿no? Yo trato de estudiar mucho y tengo una coach personal desde hace 15 años en la que hemos trabajado mucho cuáles son mis fortalezas como persona, como ser humano, como emprendedor, como digamos, en relación de dependencia. Y uno trata de entender cuáles son esas carencias, ¿no? Y tratas de complementarlas con tu equipo de trabajo, ¿no? Y trabajo muchísimo en eso, en complementar los perfiles que a mí me ayudan a complementar, ¿no? Todas esas carencias que tengo, a complementar los equipos de trabajo, porque yo hablo mucho, ¿no? Sí. Imagínate si todo fuera, y soy muy visionario y me encanta. Sí. O sea, eres apasionado y romántico y todo, pero a la vez muy estructurado. Sí. Y pero tu equipo te ayuda a aterrizar. Esto es un tema que he venido aprendiendo durante los últimos 20 años de experiencia profesional en muchos ámbitos, ¿no? Y definitivamente soy un fiel creedor y practico eso de prefiero ir con varias personas que solo. Y creo que tú has vivido también en tus diferentes experiencias, tener sociedades es súper complejo, ¿no? Otra vez, porque cuando no todos comparten el mismo propósito, los objetivos van, y las opiniones, ¿no? En cada reunión van para todos lados. Entonces, ¿cómo tratar de, otra vez, que todo eso converge, toda esa visión tecnológica, recursos humanos, marketing, esfuerzos desde el punto de vista económico, vayan en función de lo mismo? Es justamente con el propósito. Ok. Mira, ahorita que dices eso y hablas de los socios, yo muchas veces pienso que a veces el dinero es lo de menos que te puede aportar un socio, ¿no? Creo que al final es hasta complicado. O sea, yo digo, prefiero que me lo dé el banco y no tener que lidiar con muchas cosas si no está alineado a los valores o propósito de lo que yo estoy generando con esta empresa, ¿no? ¿Cómo haces tú estas sociedades? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Qué es lo que vives tú? Mira, hay algo interesante, ¿no? Cuando hay una idea, una buena idea, mi experiencia ha sido que el dinero aparece, ¿no? Cuando tú tienes una idea y tú tienes un propósito interesante, que agregue valor, que genere un impacto positivo, el dinero aparece más rápido. Me encanta. Y empiezas a sumar gente otra vez, ¿no? Y no solamente a sumar, también descartas muchas personas, justamente porque hay gente que a veces pone el dinero, y el dinero no es lo más importante en una sociedad, o en una iniciativa, en un emprendimiento. No es menor, por supuesto, claro. Pero a veces es mucho más importante para mí, en mi experiencia, gente que tenga los mismos valores, principios que tú, que comparta el propósito de la empresa, que a aquellas personas que únicamente vienen a poner un capital económico, ¿no? Totalmente. Y ha sido eso, ¿no? De hecho, yo te diría que en este proceso de construcción de equipos, algo que yo me dedico mucho tiempo es justamente a diseñar el rol y la contribución de cada una de estas personas más allá de lo económico. Súper complejo, súper difícil. Sí. Otra vez he tenido que descartar a amigos queridos, claro. Con los cuales he querido, o gente a veces importante, porque otra vez no solamente lo importante es lo económico, sino es qué me vienes a construir, qué me vienes a aportar, con qué vienes a contribuir en el equipo de trabajo. Y cada vez que metes a una persona diferente, cambia todo el ecosistema. Claro, Julio, la ¿no? dinámica. Entonces, es como esas crisis, ¿no? La crisis de la infancia y después hay una crisis. Sí. ¿Y cuál es el rol importante de los líderes como nosotros en las organizaciones? Porque sé que te ha tocado también, es que en cada crisis llevar a la gente a un crecimiento, ¿no? Y no a la decadencia, que puede pasar. Y esto pasa en empresas familiares. Me ha tocado liderar. Estoy liderando una empresa familiar en este momento, el colegio. Sí. Estoy liderando equipos de trabajo que además son equipos de trabajo, digamos, constituidos con gente que tiene mucho talento en diferentes aspectos, y ahí venimos a otros temas, ¿no? Es gestión de talento, gestión de egos, ¿no? Aquí nosotros no gestionamos recursos, y cada vez más en la vida es muy complejo esto, porque antes se gestionaban recursos humanos, hoy se gestiona talento, hoy se gestionan egos en algunos de los casos.
Y eso es lo que nosotros nos hemos especializado. Y bueno, hemos tenido infinitas discusiones de esto, de cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo traer a un equipo de trabajo. ¿A quién tengo que sacar para poder meter a alguien importante, ¿no? Que te agrega mucho más valor y que te va a llevar al próximo nivel? Sí, y que hay que lidiar mucho con las emociones, porque al final somos humanos y es un tema de hay emociones, pero es el bien de la empresa, ¿no? Es complejo, lo hemos vivido. Y yo quiero preguntarte algo, ¿cómo conoces tú tus debilidades? Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Porque es fácil ver para qué somos buenos y ¿no? La gente te lo dice comúnmente y la parte de las debilidades muchas veces nos cuesta un poco en el ego, nos cuesta ver eso. Y dijiste algo muy importante. Conozco mis debilidades y al conocer esas debilidades yo formo un equipo que pueda llevarme más lejos porque con ellos estoy completo, ¿me entiendes? Correcto. ¿Cómo conoces tus debilidades y que es parte de conocerte a ti mismo y llevarlo a tus negocios? Miedos Sí. y errores, ¿no? Nos equivocamos, todos tenemos miedo, ¿no? Claro. A veces cuando tú estás en una corporación y manejas decisiones de 1, 10, 20 millones de dólares, Sí. no quiero decir que es fácil, porque bueno, uno tiene cierta responsabilidad en estos cargos, pero es mucho más fácil tomar una decisión cuando estás en una corporación, una relación de dependencia, a cuando estamos sentados tú y yo y decir, tienes que hipotecar tu casa, tienes que comprometer tu casa y ponerla como garantía para hacer un negocio, ¿no? Es decir, tengo que sacar a alguien desde su chamba para que venga a formar parte de nuestro equipo de trabajo. O sea, la responsabilidad que tienes y el miedo que te da de que si tú fracasas, estás dejando en la calle probablemente a 10, 15, 20 familias de manera directa, estás impactando a otras 10 más. Eso da miedo, Julio, ¿no? Y bueno, y de ahí es ese compromiso de decir, tengo que estructurar mejor, tengo que conocerme mejor, ¿qué es lo que me da miedo? Sí, por supuesto, me da miedo meter 50, 200 mil, 3 millones de pesos en una iniciativa, ¿no? Porque yo también tengo hijas y tengo mi esposa, y tengo que mantenerla y también sé que todos los demás. Entonces, para mí eso es algo importante, es conocerte. Me he conocido a través de los errores, a través de la discusión, a través del desarrollo de negocio. Y a ver, dime algo, parecer muy evidente esta pregunta, pero creo que para cada quien puede ser distinto. Quiero que me digas para ti cuál es la diferencia o cómo vives esto de tener un negocio donde tus recursos son los que están ahí dentro también, o trabajar desde un lugar donde son los recursos de la empresa. ¿Cuáles son las diferencias y las complejidades? Wow, es interesante por el compromiso que hay, ¿no? Te nubla un poco ese riesgo, empiezan las emociones, sí, claro. Estás más vulnerable. Y por eso sí, sin duda alguna, ¿no? Cuando tienes que meter tus recursos, otra vez tienes que meter tu patrimonio, Claro. ni siquiera es tuyo, porque es el patrimonio familiar, Claro. ¿no? Que por ahí te pudo haber costado 1 año, 2 años, 10 años construirlo, y cuando de repente te volteas y dices, caray, tengo que ponerlo como parte de esta iniciativa, sí, y de repente veo a mis 2 hijas y digo, Claro. hay que pagar colegiatura y están creciendo y sí me gustaría dejarles, no fortunas, pero sí cierta comodidad que les permita a ellas desarrollar sus propias iniciativas, ¿no? Ahí dices, tengo que ser muy responsable. Y más allá cuando estoy en las reuniones de mi equipo de trabajo, y yo soy una persona súper comprometida, Julio. Lo sé. Me gusta ver a mis socios, a mis colaboradores, y mira qué interesante, yo no hablo de empleados, yo hablo de colaboradores, ¿no? Y vamos a hablar de eso ahora. Sí. Me gusta verlo a los ojos, me gusta dormir con mi cabeza tranquila en mi almohada todas las noches. Difícil, porque cuando eres emprendedor de acuerdo, no duermes. Pero sí tengo ese compromiso. Entonces sí es muy importante hacer un análisis bien exhaustivo. A mí no me gusta, me gusta emprender, no me gusta improvisar. Entonces cuando yo tomo una decisión, y yo creo que ese ha sido parte de esa confianza que me han dado mis socios, ¿no? Cuando yo tomo una decisión en la empresa es porque previamente ha habido un análisis, un estudio y una estructura. Yo creo que eso se lo doy probablemente a mi cabeza de ingeniero, donde hay un problema, yo busco algunas soluciones, ¿okay? Analizo esas soluciones y hago una propuesta, ¿no? A veces son muy terco, ¿sí? Cuando doy una sugerencia, porque viene todo un proceso previo,
Claro. No es porque lo vi en Instagram, no es porque No es lo un vi feeling. en Facebook, no es porque, Claro. oye, yo creo que va por aquí, Claro. mira, yo vi que este lo hizo por acá. Decir, no, mira, de hecho yo si lo veo en Instagram, lo aplaudo, ¿no? Claro. Pero a veces en Instagram se ven, digo Instagram por las redes sociales, sí, ¿no? sí. Cualquiera, pero ahí a veces ves el tiro de media cancha que la mete, ¿no? Claro. Pero no viste las 350 intentos que tuvo esa persona previamente, Claro, ¿no? claro. Entonces yo trato justamente de encargarme de eso, ¿no? De traer todo un bagaje, de dejar la improvisación al lado, traer todo un análisis y poder realmente defender una propuesta y discutir una propuesta con propiedad, ¿no? Con los socios, ¿no? Oye, y dime algo, a todo esto, siendo el equipo tan importante y que los ves a todos como colaboradores, ¿cómo puedes medir tú, o más bien, cómo es que lo haces, o cómo lo sientes, o cómo puedes tener esta accountability de la madurez de tu equipo? ¿Cuándo es cuando sabes que tienes un equipo maduro, confiable y en línea? Mira qué interesante, ¿no? Por supuesto, tú defines ciertos valores, ciertos objetivos cuando estás en una empresa a corto, mediano y largo plazo. Eso es algo importantísimo que yo sí le recomiendo a la audiencia, ¿no? No solo en el ámbito profesional, sino incluso en el ámbito personal, ¿no? Financiero, ahorros, planifiquen, ¿no? Planifiquen mucho. ¿Qué vamos a hacer a un año? ¿Qué vamos a hacer a 3 años? ¿Dónde vamos a estar a 5 años? Porque otra vez, eso tiene que ir alineado con tu propósito y ya los problemas del día a día se vuelven anecdóticos, ¿no? Porque tu cabeza está mucho más allá. Un problema es una situación desconocida, así lo defino yo. Un problema es una situación desconocida que te pasa en una oportunidad. La segunda vez ya no es un problema, porque ya tienes una experiencia previa o tienes un conocimiento, una experiencia previa y hasta una expertise, que esos 3 puntos también para mí es importante y tienen que ver con la pregunta que me hiciste. Conocimiento es, bueno, yo sé, leí algo. Experiencia es, bueno, ya pasé por aquí. Claro, pero práctica. expertise es, ya pasé repetidas veces por esta situación y ya no es un problema para mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta pregunta, de esta respuesta, ¿no? Que es, ¿cómo sabes que tu equipo empieza a madurar? Sí. Es porque hoy cada vez eres menos indispensable en la operación del negocio, ¿no? Es ver las pláticas del equipo de trabajo y que cada plática y cada intervención de cada uno, no importa quién sea, desde la señora que te recibe en la recepción hasta el especialista que te va a poner 4 o 5 implantes, que son roles diferentes, cada uno de ellos tiene una aportación de valor importantísima en ese resultado que tú quieres dar, ¿no? Yo siempre digo que para mí los negocios, la vida, todo es como una cadena, ¿no? Que tiene muchos eslabones y cada uno de nosotros somos eslabones. Sí. De esa cadena tenemos una contribución, pero la cadena va a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Me encanta. ¿No? Entonces nosotros tenemos como líderes de las iniciativas de encargarnos de capacitar a esta gente, no solamente en una descripción de cargo, ¿no? Sino que cada vez lo vayan haciendo más eficientemente y más eficazmente, ¿no? Difícil porque eso significa que tienes que estar muy involucrado, ¿no? Entonces estar ahí, estar con ellos, al lado de ellos. Yo aprendo de esta gente, ¿no? Yo no voy y yo no doy instrucciones al día de hoy. Yo voy ahí, escucho, claro. Y aprendo, y en función de eso trato de dirigir el barco hacia dónde va, otra vez en función de lo que nosotros queremos como propósito, ¿no? Llega un momento en que tú eres más quien da la dirección, pero el equipo por sí mismo, que estás diciendo esto, que ya pasó por la parte de la experiencia, de la práctica, de llevarlo a cabo, son ellos ya quien pueden resolverlo Julio, en el día a día. Otra vez, el propósito es uno y es lo que manejamos nosotros como líderes. Yo creo que nuestros equipos de trabajo llegan a un momento que saben mucho más que nosotros a veces del propio negocio, de las tareas específicas, porque están ahí todos los días, resuelven los problemas todos los días, desde que no hay papel en la impresora hasta los insumos que necesitan una cirugía, los especialistas que necesitan cómo ponerme, cómo iluminar, o sea, hay cantidad de detalles que nosotros que estamos a otro nivel no vemos. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender de nuestros colaboradores. Y qué importante es, me encanta lo que acabas de decir, de que creo que y me viene esto a la mente, ¿no? Cuando el equipo está madurando, es momento de dar un pasito atrás, ¿no? Es un poquito como cuando el niño está empezado a andar en la bicicleta,
Si tú estás ahí al lado de él, ya no le vas a aportar. Es mejor dejarlo que él camine. Y es complicado, ¿no? ¿Cómo trabajar? Difícil, muy difícil. Y si esta plática también te está haciendo cuestionarte y reflexionar, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de personas que buscan éxito con propósito. Pero es un paso que es súper necesario, porque si no nosotros mismos entorpecemos el proceso del día a día. ¿Por qué? Porque no estamos ahí, claro. no ejecutamos las tareas. Y esta gente llega un momento que es mucho más expertos que nosotros, ¿no? Y sí, es muy difícil, sobre todo para un emprendedor, desvincularte de la operación, porque piensas que lo haces mejor que todo el mundo. Y la verdad, eso es algo que tenemos que concientizar, ¿no? Y tenemos que tener esa humildad, cosa que es muy difícil, tener la humildad de decir, oye, estos colaboradores saben mucho más que yo de esa tarea. Probablemente no el negocio, porque claro, el negocio sí lo tienes que conocer tú, claro, ¿no? Pero de las actividades del día a día definitivamente, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué momento tienes que dar ese paso atrás. Y no solamente dejar el paso atrás, es dejar el paso atrás y seguir pensando en los 5, 10 años próximos. Claro. ¿A dónde vas a hacer? Problemas hay diarios, planificación diaria, porque además hay eventos que puedes controlar y eventos que no puedes controlar. Claro. Y tienes tú que saber manejarlos, porque pasan todos los días, desde que se estropeó el metro, que llovió y se inundó, que me enfermé, que mil razones, ¿no? Sí, sí, y tú tienes que saber entonces cómo gestionar eso, ¿no? Yo creo que eso te lo da el propósito. Otra vez, hablando de eso, el objetivo, de dónde vas, tú puedes llegar a manejar los diferentes, digamos, aristas de la empresa, ¿no? Okay. Dime algo, hablamos de la empresa, de liderar equipos, de que tienes que seguir tú con la visión a 3 a 5 años, estar atento a dónde vas y todo esto. ¿Cómo te sostienes? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las cosas que tú haces para estar en esto que es una vorágine, ¿eh? El emprender es complicado, yo lo he vivido desde siempre. Hay una cuestión de adrenalina que nos gusta, pero cada quien tiene que saber de dónde agarrarse, porque si no es muy complicado. Si le preguntaras a Cristina, mi esposa, ella te diría que yo sufro de TDAH. Todos los... ¿no? Ella me la diagnosticó, ¿no? Ella no estudió eso, pero ya me lo diagnosticó. Me encanta la adrenalina, ¿no? Okay. Me encanta la adrenalina. Soy una persona que viene de una metodología de enseñanza Montessori, ¿no? Constructivista, que me encanta ser curioso, me encanta hacer cosas, me encanta agregar valor. Mis amigos, ¿no? Mi gente allegada, pues, ¿no? De hecho, nosotros en las sociedades tenemos ese espíritu, ¿no? De, sí. Ok, sí, queremos hacer dinero, sí, pero queremos agregar un valor, pero más allá de eso, queremos hacer un grupo de trabajo que nos guste, que nos divirtamos, que tengamos confianza entre todo el equipo, ¿no? Y otra vez, vamos a llegarles, no sé si mañana o pasado, pero vamos a llegar de manera consistente y sustentable, ¿no? Okay. Entonces yo te diría, sí, esa adrenalina con compromiso es lo que a mí hoy me motiva mucho. Te mantiene. ¿No? Digamos que tú dentro de tus negocios, es que hay tantos tabús y tantas cosas, no hagas negocios con amigos, mejor esto, mejor... Tú en tus negocios... lo conviertes también en una cierta hermandad, donde también se divierten, donde hay discusiones, donde aprenden, discusiones acaloradas, me encanta, donde aprenden, donde la pasan bien, donde también están en... O sea, ¿te gusta esta parte de que en una sociedad se convierte, como es tu vida? Yo lo veo un poco así, a mí me dice, y te quieres retirar y quieres hacer esto y hasta dónde quieres llegar, digo, no, o sea, me encanta actuar. Pero mi hobby es hacer negocios. Eso me prende, ¿no? Sí. Me da esta adrenalina, me encanta las relaciones con otras personas, el crear, el innovar. Esto es para ti, eso es como una hermandad, como un... Sí, mira, para mí las sociedades son tan complejas o más a veces que el propio matrimonio, ¿no? Okay. Porque son a largo plazo, a veces son gente que no necesariamente conoces y la vas conociendo en el camino, ¿no? Y una sociedad, si no hay esa diversión, si no hay esa disciplina, si no hay esa hermandad, no caminan, ¿no? Sobre todo a este nivel de emprendimientos, que son microempresas en este momento,
que están generando un valor basado en la contribución de cada uno de nosotros. Claro. ¿No? Yo aquí no estoy haciendo un intercambio de productos. Aquí nosotros estamos creando experiencias, estamos de verdad creando ecosistemas mucho más complejos. Esto no es llegar y tomar esta taza, la compro y la vendo. No, claro. no, es tomar la taza, cómo la transformamos, cómo con esta taza podemos darle de tomar a más gente, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando es eso, si no compartes esa visión con la gente que te rodea, que toma decisiones contigo, que va a poner dinero, que tiene que influenciar, para mí es muy, muy complejo. Soy muy emocional, Julio, muy emocional. Sí. Y sí, yo hago negocios con amigos y trato de verdad, trato de ser una persona súper integradora del equipo de trabajo. Termina siendo una comunidad, eso es, Sí, eso sin es duda cierto, alguna. donde cada quien agrega Sin duda alguna. valor desde su trinchera, desde lo que sabe hacer, y eso termina dándole una personalidad también a la empresa y Sí, todo mientras estamos alineados. Correcto. Mira, y yo te voy a decir, hablando de emprendimientos y propósito Sí. y todo este tema, ¿no? Hemos visto mucho de la parte empresarial. Sí. Para mí, el emprendimiento más difícil que me ha tocado construir es la familia, Okay. ¿no? Sigue siendo una empresa como definición es un grupo de personas que están trabajando con un propósito en común, Sí. ¿no? Gestionando recursos, tiempo, todo, claro. Gente. Niños, ¿no? Claro. Además, personitas que tú las tienes que formar, que aprenden con tu ejemplo y con tu contraejemplo también, Sí. ¿no? Claro. De verdad, mira, uno se puede leer cualquier cantidad de libros de finanzas, de recursos humanos, de PNL, de inteligencia artificial, tú, you name it, Sí, ¿no? sí, De sí, lo sí. que sea. Es difícil venir preparado para ser padre, ¿no? Okay. Y para mí esa ha sido, yo creo que la empresa más difícil de gestionar, ¿no? Todos los días te cuestionas, todos los días pasan incidentes que dices, bueno, ¿y ahora cómo resuelvo esto? En una casa estás todos los días negociando. Que si para dónde vamos de vacaciones, que si el coche, que si dónde me siento, que si qué comemos, que si la escuela, qué canal de televisión vamos. Hasta eso es una negociación, ¿no? A veces te tienes que imponer ahí y dices, veo mi partido y se acabó, ¿no? Y todos con cara. Y después, bueno, gestiona gente, ¿no? Claro. Muy bonito, ¿no? Eso yo creo que para mí, igualmente, como en cualquier empresa, en esa empresa en particular, sí tienes que ser exitoso. Muy exitoso. Me encanta y lo hablaba hace un poco de tiempo con una amiga que el psicólogo y así de algún momento me decía, porque yo decía esto es del negocio y esto tal y entonces no, siempre soy de ver las variantes y qué voy a hacer y si crecemos y a 2 años y así, y me preguntaba, ¿no? ¿Y cuándo vas a tener familia y esto? No, pues cuando construya esto y entonces esto y aquí cabe la... Espérate, no es así, no es tan así, o sea, no lo vas a poder controlar igual, la familia son emociones, son cosas, son, ¿sabes? No lo veas como, ¿no? Pero a la vez sí, lo que dices tú es algo que por más que te lo expliquen y que te lo den los libros, es algo que solo la experiencia. Y una cosa muy bonita es nosotros somos uno, ¿no? Somos uno con los mismos valores en el trabajo, en la empresa, en el deporte, en la disciplina, en la familia. Sí. Y cómo ser consistentes en cada uno de esos ámbitos es muy difícil, ¿no? Claro. Dar el ejemplo o liderar, como dicen, ¿no? Vamos a liderar con el ejemplo, sí, no con la palabra, es súper complejo todos los días. Claro, ¿no? Llegar y motivar a la gente y que la gente está hablando de temas otra vez de empresas, ¿no? Me gusta trabajar con gente, primero, mejor que yo. Claro. Me gusta hacer equipos de altísimo rendimiento. Entonces, en mi casa, por ejemplo, mis hijas están en deportes colectivos, en básquet, y en deportes individuales, en karate, ¿no? Y me gusta eso porque en el karate vas construyendo etapas, ¿no? Vas quemando etapas, ¿no? Sí. Si yo no hice lo que tenía que hacer y los kata, ¿no? No te vas a merecer tu cinta azul, verde, marrón, en la que sea, ¿no? Claro. Y en los deportes colectivos es... Oye, ¿cuál es mi contribución en el equipo? A veces me toca jugar banca, y yo tengo que aplaudir a mi equipo y tengo que tener la humildad para saber aplaudir al equipo, ¿no? Como claro. tú decías, me tengo que echar para atrás, claro. ¿no? O a veces me toca ser el capitán del equipo, decir, hay que ganar este juego y cómo organizo, entonces tengo que conocer a la gente con la que estoy, ¿no? A los que me rodea y que forman parte del equipo, y si se cae alguno, yo tengo que saber cubrir ese hueco, ese espacio, claro. y darle mi un valor rol a cada uno. Dentro del equipo. Entonces, para poder. Eso es dificilísimo en los equipos de alto rendimiento, ¿no? Cómo conocer a todo el equipo que conforma, a todas las personas que conforman el equipo y cómo darle un rol
y cómo poder cubrir en algún momento, porque además hay ciclos, ¿no? Hay ciclos personales donde, bueno, a veces los ciclos no coinciden por diferentes motivos y hay ciclos de las empresas. Entonces, ¿cómo tratar de analizar eso? Todos esos aspectos al mismo momento, al mismo tiempo, con necesidades y recursos financieros, tecnológicos, es un arte. ¿Cómo vamos a integrar todo eso? Pero me encanta que lo dices, que lo haces con tus hijas. ¿Cómo vas a integrar todo lo que es en equipo? ¿Cómo a nivel personal, como el karate es muy mental, ¿no? O como el golf, que me han dicho, eres tú solo contra una pelotita y tienes que gestionar tus emociones, el golpe, ¿no? Tocaste un punto interesante, ¿no? Pero son justo, es cómo me autogestiono, sí, claro, y cómo trabajo con los demás, ¿no? Correcto. Son estas dos partes. Mire, el golf tiene algo muy interesante. Me encanta el golf, soy apasionado. ¿Hay golpes malos? Sí. Pero importante no es el golpe malo, importante es el que viene, ¿no? ¿Qué puedo hacer para yo corregir esta situación en la que estoy hoy? Que está bien, fue producto de decisiones que se tomaron, ¿no? Sí. ¿Cómo de aquí voy a pegar un próximo golpe para tratar de hacer la menor cantidad de golpes y ganar el hoyo? Claro. ¿No? Así es la vida, así son los negocios. Mira, cuando uno toma decisiones, yo creo que no hay decisiones mal tomadas, ¿no? Yo creo que es peor decisiones no tomadas. Okay, ¿no? La inacción. Cuando tú estás en una situación, llámalo problema o situación que tienes que resolver, tienes diferentes soluciones, ¿no? Para ese problema. El hubiera no existe. No, es que si yo hubiera, no, mira, nosotros estamos aquí, tomamos una decisión y hay un resultado. Ah, es que si hubiésemos ido aquí, y bueno, pero es que ya no fue. No puedes regresar la pelotita. Exacto. No se vale. No existe. Sería genial poder evaluar, y yo creo que para eso son los simuladores, ¿no? De poder evaluar cada una de las ilusiones, de las situaciones, cómo impacta el resultado. Entonces, para mí no hay nada mejor que tomar. Yo prefiero una decisión mal tomada que una no tomada. Decir, bueno, nos equivocamos, bueno, pero nos movimos, muchachos, aprendimos, ya tenemos una mochila, ¿no? Yo tenía un jefe que decía que digamos, los líderes son aquellos que tienen muchas flechas clavadas en la espalda. Y es eso, ¿no? O sea, tú vas, tomas una decisión, te adelantas, hay otros que están atrás simplemente viendo y diciendo, es que yo lo hubiese hecho diferente y ¡pum! Ahí va, ¿no? Flechas y flechas y flechas. Y decir, y bueno, yo prefiero ir ahí punteando, liderando el equipo y asumir todas esas críticas. ¿No? Eso, la verdad, al final construye, eso forja personalidad, carácter, y es eso, ¿no? Me ha tocado estar en ese rol, no me arrepiento, no, si tuviera que ir para atrás, cosa que ya no puede ser, yo creo que haría exactamente lo mismo, no haría nada diferente, sinceramente, a pesar de que muchos fracasos, muchos errores han costado y han dolido mucho emocionalmente. Claro. Yo haría todo exactamente igual. Me encanta lo que dices porque justamente eso es lo que te moldea, eso es lo que te da el carácter, eso es lo que te hace ser quien eres hoy. Y creo que al final esa confianza que te dan el poder traer esas flechas y decir, ya las hice un buen caparazón chingón para trabajar, te da la seguridad de que viene un mejor futuro, sí, porque confías en ti. Y no es que no vengan nuevas flechas, vas a seguir recibiendo críticas. Y más grandes, probablemente. Seguro. Pero estarás más capacitado para eso. Sin duda alguna, sin duda alguna. Dime algo, y tengo aquí ahorita, vamos a hacer algo, nos queda algo de tiempo. Quiero antes de llegar a esto, la gente, yo veo mucho esto. Conozco gente increíble que tiene ideas muy innovadoras. Hay grandes artistas, hay grandes diseñadores de ropa, hay gente que tiene muchas cosas, o sea, valores que yo creo que allá afuera se pueden capitalizar muy bien, ¿no? Y puedes hacer dinero con eso. Y una de las cosas que a mí me gusta es ver en la gente estas cosas y poder capitalizarlo y ayudarlos a crear un equipo, a hacer algo y que ellos puedan generar recursos con esto. Sin embargo, veo que con todo esto de las redes sociales, el emprendimiento, las empresas, todo eso, noto que hay mucha gente, y me lo dice, muy frustrada, que es muy talentosa. ¿Por qué? Porque tener un talento, una habilidad, no quiere decir que eso te hace ser una persona que tiene la capacidad y la estructura para crear una empresa y poder generar de lo que haces dinero y un negocio. Dime tú, ¿qué le aconsejas a esta gente? ¿Qué es lo que puede hacer esas personas? Porque tú no sabes cuántas personas hay allá afuera deseando hacer un negocio por el hecho de decir, ¿cómo rentabilizo esto? Pero en realidad yo lo que soy bueno es cosiendo, es diseñando, es tomando la foto. ¿Qué les dices a estas personas? Mira, definitivamente
tener una habilidad o una especialización o algo no te garantiza el éxito. Eso es un punto. ¿Qué es lo que yo le sugeriría a la gente? Tengan humildad, ¿no? Tengan la humildad de escuchar, tengan la humildad de aceptar errores y que no lo sabemos todo, ¿no? Y nuevamente, yo prefiero ir en equipo. Hacer una empresa no es solamente, otra vez, tener un buen producto, claro, o tener una habilidad de un conocimiento de algo, o ser experto en finanzas, ¿no? Yo creo que ser exitoso en una empresa es, más allá de poder cumplir el propósito, es realmente poder tener un balance en absolutamente todo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Saber cuál es la tecnología que vas a utilizar, cuándo vas a meter esa tecnología, qué recursos necesitas, cómo necesito ahorrar, cómo cuidar los aspectos de marketing, cómo cuidar los aspectos fiscales que te pueden fundir en cualquier momento, porque cuando pensaste que ya tenías mucho dinero, llegó tu socio principal, que es el fisco, que se lleva el 20, 30, 40% y ¡pum! Y ahí no te lo previste. Entonces es saber justamente manejar todos esos aspectos al mismo tiempo, ¿no? Esto es abrumador para la gente que tiene un talento totalmente. Y no sabe hacer eso. Mira, ¿qué les dices? ¿Formar un equipo primero? Sin duda ¿Buscar alguna. a la gente? Primero, más que formar el equipo, es tener el propósito claro. Ya está. Eso es lo primero, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y otra vez, ¿no? No quiero nombrar empresas del pasado, pero no porque yo tenga una cámara, yo voy a ser la empresa más exitosa del mundo. Porque tener una habilidad dura, como tener un producto o una habilidad de un tipo de conocimiento, eso te puede dar una ventaja competitiva en un momento del tiempo. Pero si yo miro a largo plazo, es ahí donde tengo que ser sustentable en el negocio. Entonces, si yo digo que es que yo soy el mejor tomando fotos con esta cámara, sí, cuidado, porque esa tecnología cambia. Ahora, ¿quién se iba a imaginar? Y hay muchas empresas que no se imaginaron que eran los teléfonos que iban a tener las mejores cámaras hoy en día. Qué locura. ¿No? Entonces, si yo soy el especialista tomando fotos desde este ángulo con esta cámara, puede ser muy bueno, pero ojo, preocúpate en el futuro. O sea, ¿cuál es tu propósito? Si no, mira, es que yo quiero retratar momentos especiales en la vida de las personas. Eso, claro, estoy tocando una emoción y es algo muy específico. Exactamente, eso es mucho más sustentable de decir, oye, es que yo soy el especialista tomando fotos con esta cámara, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, cómo definimos el propósito, y es para mí ahí donde se tiene que tomar más tiempo una persona cuando quiere hacer una iniciativa. Es qué es lo que yo soy, qué quiero hacer, qué realmente quiero hacer, qué legado quiero hacer. Lo demás realmente es una consecuencia, porque hoy utilizarás una cámara, después un teléfono, claro, después otra cámara, después, quién sabe, la tecnología evoluciona tan rápido que los mecanismos que utilizas para cumplir ese propósito cambian. Entonces, otra vez, pensemos mucho en eso. Mira, ahora estamos construyendo una consultora justamente para eso, Julio, para ayudar no a las grandes empresas, ¿no? Porque ellas se gestionan solas, porque tienen muchos recursos, claro, sino para gente como tú y yo, que somos mortales, comunes, claro, que estamos empeñando nuestro patrimonio, sí, para ir atrás de un sueño, ¿no? Entonces sí, soñemos, planifiquemos bien, y nosotros lo que estamos ayudándoles es dándole esa visibilidad de decir, mira, si vas a hacer una iniciativa tienes que pensar en todo esto, es el panorama, ¿okay? En aspectos financieros, aspectos de marketing, cómo constituir una empresa. Es complejo constituir una empresa, ¿no? Es hacer un acta de asamblea constitutiva, actas modificatorias, registro en el SAR, registro público de la propiedad y comercio, claro, cuáles son los certificados, el INPI. Sí, sí, sí. Hay tantas cosas que a veces no te da porque tú estás no quiero decir en tu momento de confort, en tu zona de confort, pero estás aquí, yo lo que sé hacer esto. Bueno, levanta la cabeza y tienes todos estos otros aspectos que gestionar al mismo tiempo. Claro. Y la verdad queremos ayudar a toda esta gente que tiene este sueño y que quiere ir atrás de un sueño, que está empeñando su coche, la educación o lo que sea, su casa. Sí, por hacer su marca de ropa, por hacer su cafetería, por hacer sus... Lo que sea. Y mira qué interesante eso que acabas de decir, porque nosotros lo que estamos creando, por ejemplo, es una metodología para apoyar a la gente en la construcción de su modelo de negocio. ¿Okay? O sea, yo no le voy a decir lo que tienes que hacer es esto, este es tu sueño. No, ellos tienen su sueño, lo que vamos a estructurar justamente es cómo ayudarte a hacer que ese modelo de negocio sea sustentable, ¿no? Con algunas herramientas sencillas. Ojo, esto no es ciencia ficción, es darle esa visibilidad de, mira, puedes usar esto, hay estas herramientas, utilízalas, pero tienes que tenerlo. Si no lo puedes hacer tú,
te recomiendo tener un equipo de trabajo que esté capacitado en cada una de estas áreas. Me encanta. Eso que dices, mira, yo veo mucha gente brillante, sumamente talentosa. Y creo que la gente que tiende a ser así talentosa, tal vez como pongo el ejemplo de un diseñador, tienden a ser gente muy creativa y de alguna manera más abstracta, que les cuesta más aterrizar estas cosas. Entonces, el que tengas tú esta consultoría y el hacer esto es algo donde yo le diría a todos, ve y acércate con el que sabe hacer esta estructura. No niegues tu sueño, no le digas no a tu sueño, a tu visión, a tu idea, porque viene desde el corazón, desde la pasión, tienes un gran talento, pero tienes que buscar quién lo aterrice, quién haga esto. Y por eso justamente el tema de complemento. Sí. ¿No? Decir, es que yo soy muy bueno técnicamente o yo hablo muy bien. Decir, bueno, pero también asegúrate de tener gente analítica. Claro. ¿No? Y a veces es muy interesante. En las juntas, cuando tú haces una pregunta, hay gente que levanta la mano. Yo, por ejemplo, ¿no? Tú haces una pregunta y seguro yo ni sé qué estás preguntando y ya yo lo sé. ¿No? Y me la aviento. Y si no, lo inventamos. Sí. Pero tenemos que asegurarnos de tener gente que sea analítica, gente que entienda y pueda desglosar una situación. Claro. Y a veces esos son los más callados, ¿no? Sí. Y ahí es donde está la habilidad de nosotros, es tratar de ver alrededor de la mesa, entender cada uno de los perfiles y darle un espacio a cada uno. Claro. No decir, a ver, Julio, ¿qué opinas tú? Porque bueno, yo sé que Julio es muy emocional. Claro. Y bueno, buenísimo, porque me interesan los aspectos de recursos humanos que yo sé que tú gestionas muy bien. Claro. Pero hay otros que son muy tecnológicos y te dicen, no, pero mira, cuidado, porque necesito este equipo. Y hay otros que te dicen, no, pero no hemos considerado esto. Y no dicen nada, ¿no? Y probablemente se acabe la junta y después de la junta te toman a un lado y te dicen, oye, no pensaron en esto. Y dices, caray, ahora hay que volver a hacer la junta otra vez. Entonces, tenemos que saber darle, y ahí es donde vamos de vuelta, tener la humildad para decir, yo no me las sé todas, tengo un equipo que me complementa en cada uno de los aspectos o áreas y darle ese espacio para que contribuyan. Claro. ¿No? Y poder hacer un concepto mucho más sólido. Me encanta y me vuelves a hablar de liderazgo y te admiro porque lo tienes. Es como una gran habilidad. Vamos a pasar aquí, por el tiempo, a unas preguntas, claro. ¿Ok? Esta sección le llamamos esto o aquello. Tú vas a escoger una u otra. Después me puedes decir comentarios si quieres, pero de inicio tienes que escoger una u otra. Okay. Son 10 preguntas, ¿ok? ¿Estás listo? Venga. Muy bien. ¿Dar una charla en Harvard o convencer a un cliente imposible en 10 minutos? Convencer a un cliente imposible en 10 minutos. Yo sabía, esta sin duda alguna. Me encanta. ¿Un equipo leal pero imperfecto o uno brillante pero volátil? Un equipo leal pero imperfecto. Me encanta. Sin duda. Buenísimo. ¿Innovación disruptiva o estructura sólida? Innovación disruptiva. Mira, disruptiva. Sí, disruptiva. Ok, sí. Venga, me encanta. ¿Plan a 3 años o acción imperfecta hoy? Yo sé que esto es difícil. Este sí es... Eso, exacto. No, bueno, depende de donde estés, pero digamos, en el plano que estamos hoy de propósito, sí. Y en mi posición, digamos, de líder, te diría sí, hay que ir a 3 años. Lo demás lo resuelve alguien más. Me encanta. ¿Vender o construir para Miguel? Construir. Construir, muy bien. ¿Ser el número 2 en una empresa top multinacional o el líder absoluto en una pequeña empresa con alma? Líder ojalá, ¿no? Me den la posibilidad de ser líder, pero sí, prefiero ser un líder en una empresa pequeña, en una iniciativa y mover gente. Me encanta. Me ha tocado estar en las dos posiciones. Yo lo sé, porque estas preguntas no creas que, sí. que de dónde vienen. ¿Estabilidad en un solo país o retos en todo el continente? Uy, no, retos en todo el continente, eso te va generando una mochila impresionante. Que eso es lo que tienes, has estado en varios países. Totalmente, hablar diferentes idiomas. Mira, sí, ya una de las preguntas más difíciles que me hacen es ¿de dónde eres? Sí. ¿No? Porque sí, mira, nací en Venezuela. Claro. Pero ya tengo tanta cosa, casado con italiana, ya de un divorcio con una brasilera, 2 hijas mexicanas, adoro México, me he vuelto un embajador mexicano, pero he pasado por tantos países y traigo un poquito de cada uno, la samba brasilera, definitivamente, sí, la mochila. Me encanta, eso te da experiencia para muchas cosas. Dime algo, ¿invertir tu propio dinero o dirigir el de otros? Invertir mi propio dinero. Ok. CEO visible o líder silencioso detrás del éxito.
líder silencioso detrás del éxito. Ok. Y por último, ¿dominar una industria o reinventarte en otras? Reinventarme en otras, sí. Ok. Muy bien. Uno de los casos más interesantes cuando hice mi posgrado, Sí. que admiro muchísimo, que me encantó, fue el caso de Cirque du Soleil, ¿no? Guy Laliberté, un tipo que reinventó, creó un océano azul, ¿no? Sacó a los animales del circo Es cierto. y empezó a meter gente especialista. El Extraordinario. campeón mundial en levantamiento Cierto. de pesas, el campeón mundial en no sé cuánto, que eran personas que todavía estaban en un potencial importante, pero bueno, no eran competitivos de donde estaba. Y ahí es donde vamos otra vez, ¿cuál es mi propósito? Me encanta Y él ese ejemplo. redefinió el propósito de esta gente. Dijo, bueno, vamos a divertir, vamos a aprovechar tu talento, que todavía te quedan 5, 6, 10 años, Claro. ¿no? Vamos a invertirlo acá, ¿no? Y entonces ese caso, como caso de estudio, a mí me encantó. En ese momento, él usaba recursos propios, no iba a la bolsa en ese momento, cuando yo estudié el posgrado por allá en Argentina en el 2005. Él justamente, ¿no? Sacó los animales, puso la misma carpa, pero cambió, es un espectáculo ahora, puso toda esta gente que trajo y les dio un segundo aire a la gente. Entonces para mí era una motivación para esta gente que otra vez no manejaba recursos humanos, manejaba talentos y ego, así, no, yo soy el único en el mundo que puedo, no sé, jugar con 7 pelotitas al mismo momento, ¿no? Que por cierto ellos se encargaban no solamente de que tú fueras el único que lo pudieras hacer, sino que tú pudieras replicar ese talento en otros para que esa iniciativa fuera sustentable, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo dependo entonces solamente de Julio, que es el único que puede jugar con 7, 8, 9, 10 Se me pelotas? caen shows y mañana Julio no. Julio se enfermó o Julio se puso bravo conmigo y no quiere y ya se acabó el show. Entonces es como justamente gestionar esto, ¿no? Innovar, era otra de las preguntas que estaba ahí. Para mí la innovación no viene nada más, Julio, de reinventar un producto nuevo. La innovación viene de cualquier parte, del esquema de precios, del mercado en el que vamos, de un proceso diferente. Y ahí en ese caso todos somos partícipes del proceso de innovación disruptiva, ¿no? Todo puede ser desde que llegas, como hacemos en Dentology, ¿no? Es llegar y te damos una toallita. Y la verdad en Dentology, por ejemplo, no reinventamos la rueda, ¿no? Pero el conjunto de elementos que conforman el concepto hacen que el concepto entregue una propuesta de valor. Claro, es que una la experiencia, gente es lo la valora, propuesta de valor. ¿no? Y que la gente lo valora. Y un tema importante es cómo saber, también definimos el propósito, buenísimo. ¿Cómo saber que tu propósito realmente está siendo un éxito? ¿No? Que para mí es porque buenísimo. Yo definí un propósito. Yo definí, claro, ¿cómo lo mides tú? ¿Cómo se mide? ¿No? Yo, por ejemplo, yo lo mido cuando voy a las reuniones con el equipo de trabajo y veo que mi equipo de trabajo tienen la mayoría zapatos nuevos. Me encanta porque yo te lo pongo ahí. Y tú dices, caramba, qué divertido esto. Algo estamos haciendo bien que le está dando a la gente para invertir en sus zapatos nuevos. O aquel que por primera vez tomó un avión. O los ves más allá de la madurez en la manera de expresarse. Y por supuesto, más allá, el propósito más claro es cuando tienes un cliente que te da un feedback a través de la web, un comentario, una observación, o cuando te mira a los ojos y te dice, oye, de verdad han creado una experiencia increíble, ¿no? O que te dicen, oye, de verdad yo la paso súper bien aquí. Nosotros en diciembre hubo 3, 4 días que celebramos con los regalos de la gente, porque la gente venía, traía regalos, helados, panetones, ¿no? Y se quedaba con nosotros a celebrar, ¿no? Hubo una paciente que nos entregó y dijo, por favor, con estos recursos vayan y compren un pastel y cómanselo en este 6º aniversario en mi nombre, ¿no? Entonces ahí dice, oye, algo estamos haciendo bien. Por supuesto hay quejas, hay problemas, hay cosas que mejorar, pero ahí es donde tú dices, wow, definí un propósito hace 6, 7 años y hoy en día sigue más vigente que nunca y la gente lo valora. Entonces, cuando tú realmente estás entregando la propuesta de valor que tú definiste con ese propósito y la gente te lo reconoce, ahí dices, caramba, algo estoy haciendo bien. Y lo dijiste desde el principio, o sea, nosotros no arreglamos muelas o caries, transformamos la calidad de vida de los pacientes. Y eso es tan grande que genera emociones en la gente y eso hace que, bueno, se vuelva como su familia y el lugar donde están, porque va más allá del buen o mal trabajo que solo sea en el aspecto ahí, ¿no?
Muchas gracias Miguel, de tenerte acá. Me gustaría que vinieras más adelante. Creo que hay muchísimas cosas. Se nos fue más larga la entrevista, pero porque me encanta. Creo que en miles de cosas nos podemos explayar. Así que bueno, muchas gracias. Te doy las gracias a ti por la oportunidad de hablar con tu audiencia y comentar un poco esto, ¿no? Y sí, definitivamente hay muchos temas que hablar. Venía preparando esto en varias noches Sí. Y hay definitivamente muchos temas. Así que cuando me invites, aquí voy a estar. Ya está, tendremos oportunidad seguramente. Y bueno, también los que nos ven, los que nos escuchan, coméntenos, nos pueden mandar muchas preguntas también para que la próxima vez que esté Miguel podamos hablar de estos temas. Y bueno, suscríbanse, denos like, comentario, nos sirve mucho para poder seguir agregando valor y tener grandes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nos vemos en la próxima. Seguro. Estoy seguro de que si llegaste hasta el final de este video es porque tú también quieres más herramientas e ideas para vivir una vida con éxito y propósito. Así que no olvides suscribirte al canal y dale click al siguiente video.